Entonces, habíamos dicho que, bueno, le daba resistencia al desgaste. Lisura, textura superficial. Bueno, esto de lisura con rastra de cepillo se refiere a acomodar un poquito las partículas para que queden lisas. Textura superficial adecuada a fricción. Eso depende mucho del árido que vayamos a usar en el tratamiento. Y la economía son capas de rodamiento bastante económicas que se usaron mucho en Estados Unidos en la década del 60 y del 70, pero ellos la usaban como para que duren no más de 5 años, entre 2 años y medio y 5 años. Y en la Argentina el tratamiento triple que se hizo desde Trelew a Río Gallego duró 30 años y estaba impecable, ¿sí? Era, piensen ustedes que si no tiene aporte estructural, todo el tránsito lo tiene que resolver o soportar la base. Pero la ventaja que teníamos desde Trelew a Río Gallego es que en esa zona los materiales son realmente muy buenos con valor soporte de arriba de 80. Entonces, en esos lugares el tratamiento anduvo al pelo. Amén de que el tránsito era bastante más bajo que lo que puede haber en la ruta 3, acá en la provincia de Buenos Aires, o la ruta 34, la 9, la 8, la 7, que son rutas de mucho más tránsito y tienen, por ejemplo, sacar la cosecha. Si hablamos de la ruta 3, que viene a Bahía Blanca, cuando viene un camión a embarcar con 200.000 toneladas, todo el cereal que va a venir, no todo, el 80%, 85% se mueve por camiones y el 15% se mueve por ferrocarril. Entonces, esas rutas tienen mucho más tránsito que lo que puede llegar a necesitar toda la Patagonia Argentina en insumo de combustible, lubricantes. Piensen que la provincia de Chubut y la provincia de Santa Cruz tienen menos habitantes que Buenos Aires, que Bahía Blanca, ¿sí? Entonces, entre Neuquén, Santa Cruz y Chubut, entre Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, creo que llegan a la población de Bahía Blanca. Entonces, toda esa Patagonia, ¿qué puede necesitar? Pensar que Buenos Aires tiene no sé, el 50% de la población del país está en Buenos Aires, si no es un poco más. Entonces, esos tratamientos duraron mucho tiempo. Y eso que ven ahí es el esquema de lo que puede llegar a ser un tratamiento simple. Hay una sola capa de áridos. Distribuir mejor el comportamiento de la base, considerando los elementos importantes de la calzada, impermeabilidad, suministrar a la calzada, resistencia a la abrasión, a eliminar irregularidades de la superficie. Normalmente estas irregularidades se producen cuando, piensen ustedes que cuando hacen una base y terminan, la cortan con una motoniveladora, y una base puede tener como tamaño máximo 2 pulgadas, 1,5 pulgadas, o sea, estamos hablando de 38 milímetros, 4 centímetros. Entonces, si la cuchilla de la motoniveladora agarra una piedra y la arrastra porque no alcanza a pasar por abajo de la cuchilla, hace un surco o un rayón en la base, digamos, de 3 centímetros, 4 centímetros. Bueno, cuando viene el tratamiento, esas imperfecciones las regula. ¿Por qué? Porque lo que ven ustedes acá es que tiró una capita de piedra, pero después se pasa un cepillo que lo que hace es sacar piedra y la mete en los pozos, la saca de las lomas y las mete en las depresiones. Entonces, a eso se refiere cuando dice que es auxiliar a la base para la eliminación de las irregularidades de la superficie. Conferir a la superficie condiciones de rodamiento, o sea, lisa, sin ruidos, ¿sí? Permite diseñar calzada de tipo inferior o medio, importante, ¿sí? A eso me refiero cuando digo no más de 5 años. Cuando hablo de una carpeta de alta calidad, estoy hablando de arriba de 15 años. Tratamientos superficiales sin agregado pétreo. Acá están los 3. Imprimación, liga, sellado. El sellado puede ser con árido, ven que está de los 2 lados. Está con material pétreo y sin material pétreo. ¿Qué nos puede haber pasado?
podemos haber hecho una carpeta o un tratamiento y el último riego nos haya quedado deficitario de asfalto. Entonces se hace un riego asfáltico sin agregado de arena para poner esa deficiencia que tuve de riego. Entonces, no le agrego. En ese caso, no le agrego áridos. Y sí, cuando hago el sellado simple, ¿sí?, con agregado pétreo, es un sellado que puede haber pasado lo mismo. Vayamos a otro ejemplo para no confundir. Una carpeta asfáltica que la hice, miren qué casualidad, con un asfalto endurecido o rigidizado por un problema de calentamiento. ¿Y qué me va a pasar? No va a ser tan elástico, entonces se va a empezar a ver desprendimiento. ¿Qué hago? Le mando un riego asfáltico con arena. ¿Qué hace? Esas piedras que se me empezaron a desprender, las tapa porque le pone, ese asfalto pasa a ser como un rejuvenecedor de la carpeta endurecida o oxidada prematuramente, y la arena sella esos pequeños desprendimientos que hubo de árido. ¿Sí? Y esto es simple. Después tenemos esto, que son secativos. Son, en realidad son los mismos trabajos, pero con distintos nombres. ¿Sí? Menos este, que lo que hace es, si yo hice una carpeta y me pasé un poquito de asfalto, o el árido era muy liso o muy redondeado, me va a quedar una carpeta que chilla, como son las calles que les conté, las calles de Viedma, que uno dobla en la calle Viedma y escucha el chillido de la goma como que estuviera tomándola a 140 kilómetros por hora. Bueno, lo que se hace acá, se hace un riego asfáltico, pero se le pone piedra triturada, ¿sí? Angulosa, con las aristas vivas para que tenga una solución de antideslizamiento de los vehículos. Y después, los otros tratamientos superficiales, doble, triple. Este es un riego, el simple es un riego de asfalto y un riego de árido. Este son 2 riegos de asfalto, 2 riegos de árido, y el triple lo mismo. Después tenemos mezclas que están metidas como tratamientos superficiales, pero yo las pondría más que nada como carpetas, porque son las mezclas en camino y las mezclas en planta, pero usando siempre diluidos. Por eso están metidas acá. No son para calentarlas, son con asfalto frío. Y hay uno más que falta acá, que es el Slurry Seal. No me acuerdo bien, creo que sí. Slurry es barro. ¿Qué pasa? Claro. Después vamos a ver un video. El Slurry Seal quiere decir barro de sellado, sería la traducción. Es con una emulsión. La emulsión que se usa es la que ya la nombré en la clase anterior, súper estable, es catiónica y es emulsión bituminosa catiónica súper estable. Que algo vamos a ver, después vamos a ver un video, no se pongan impacientes. Imprimación. Acá hay algunas cosas que habla, que es lo que yo les conté. Impermeabilizar la base, imposibilidad de que la sea ascensión capilar. Sellado con agregados pétreo de recubrimiento. Impermeabilizar, disminuir la rugosidad, imperfecciones existentes en la capa de rodamiento y que sirva como capa de rodamiento y antidesgaste de la base. Secativo de polvo, bueno, son para estabilizar calzadas enripiadas para que no vuele el polvo. No dan muy buen resultado, pero qué sé yo, no sé, por ahí se pueden hacer
Yo me acuerdo que se hicieron en un tiempo, antes de la cosecha, cuando había que levantar la cosecha en el valle de fruta, se quintuplicaba el tránsito porque venían los camiones que llevaban la fruta, las camionetas que llevaban los obreros, el que llevaba la comida, el que llevaba todo. Entonces, bueno, en esa época se hacía un tipo de imprimación de estas con un riego diluido y lo que hacía que aguantaba 4 o 5 meses, que era lo que duraba la cosecha, y después listo, ya hasta el otro año no lo volvían a hacer. Pero, qué sé yo, ese camino capaz que se usaba con esa intensidad 20 días, 30 días, lo que duraba la cosecha, después no se usaba más. Entonces, ahí se usaban esos cosas. Bueno, acá está lo que les contaba de las carpetas resbaladizas, que lo que se hace es agregar un material triturado fino para aumentar el... Bueno, sin agregados pétreos, ¿qué se usa? Consiste en una aplicación solamente de material bituminoso, bases tratadas, esto es lo que hablábamos, imprimación. Bases tratadas para evitar que se me complique con el tema de la humedad. Y los sellados, bueno, es problemas sobre todo de peladuras y a veces filtraciones, ¿no? Bueno, antideslizante, es más o menos todo lo que les expliqué en un resumen. Mezcla en el camino y mezcla en planta. Cuando ya esto ya resulta poco, ¿por qué? Porque tengo más tránsito y necesito tener algo de aporte estructural, tengo que salir de los tratamientos. Entonces me voy a las mezclas en frío, que son económicas, en costo es la que le seguiría, y tengo dos, en camino y en planta. El procedimiento es el mismo, o sea, no, perdón, el procedimiento es distinto, el fin es el mismo. Es mezclar áridos bien graduados y con suficiente resistencia al desgaste, que lo habíamos visto en la clase anterior. Los áridos tienen que tener un ensayo de Los Ángeles bajo para que no se pulan, porque sí, yo pongo un material, pongo asfalto, lo hago, lo dosifico perfecto todo, y después se me gasta la piedra y no me sirve de nada. Entonces, a partir de los tratamientos, ya el árido tiene que tener cierta granulometría y cierta resistencia al desgaste, ¿sí? Entonces, acá no mezclaba, en estos no mezclaba el árido con el asfalto, lo ponía en capas separadas. En los otros dos y en el Slurry ya mezclo previamente el asfalto con el árido y después lo distribuyo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En que uno lo hago en la calle, acopio todo el material que voy a usar para el tratamiento y le voy echando riegos. Y con una motoniveladora o con un equipo mezclador, mezclo esa mezcla, la hago sobre el camino y después la distribuyo con una moto y la compacto. Eso es una mezcla en frío en el camino. Y la otra es la misma mezcla, pero lo hago en una planta. El árido lo llevo hasta una planta, lo pongo en silos y le voy agregando el asfalto diluido y lo voy mezclando. Lo cargo sobre un camión y me lo llevo al camino. Y ahí lo distribuyo. O sea, es lo mismo, pero distintas formas de hacerlo. Bueno, asfalto y árido, antideslizante, es lo que yo les hablaba, ¿ven? Pongo, esta es lo color azul esmeralda, digamos, el asfalto y el árido que me hace la resistencia al desgaste. El doble, aplico el asfalto, el árido grueso, otra capa de asfalto y el árido fino. Dos granulometrías bien definidas, ¿sí? Primero el intermedio y después el fino. Y el triple es grueso, siempre el asfalto primero. Grueso, asfalto, intermedio, asfalto, fino. ¿Sí? 3 riegos de piedra, 3 riegos de asfalto. Tránsito, lo habíamos dicho, si el tránsito es poco, el clima, los materiales disponibles y la superficie a recubrir. La lisura que yo quiero lograr. La lisura en realidad, a veces tengo problemas de lisura porque estos tratamientos y estas mezclas en frío se hacen donde no hay planta. El pueblo, como yo hice mucho en 5 Saltos,
que no hay plantas asfálticas y no hay plantas de trituración. No en todo el país hay plantas de trituración. Recién ahora hay plantas de trituración en Neuquén y en Comodoro. Cuando yo estaba trabajando hace 20 años, la última planta de trituración era la que estaban acá en Bahía. Después se hacía todo con canto rodado. Entonces, otra vez, limitación máxima en cuanto al espesor, 2,5 centímetros. El clima, ¿ven? Es importante la cantidad de milímetros anuales. En Bahía tenemos, Bahía tiene 550 milímetros anuales. Y va, dos propiedades básicas, desgaste y cubicidad. O sea, la granulometría es importante y la cubicidad. ¿Por qué? Porque no pueden ser lajas. Porque si yo quiero hacer un tratamiento con lajas, me quedan todas apiladas una arriba de la otra y no logro los 2,5 centímetros. Entonces, debe cumplir desgaste y cubicidad. No más de 2 centímetros, bombo. Antes de ver esto, voy a volver. Voy a buscar acá, dejar de compartir. Compartir. Pizarra. Compartir. Ese dibujo no me gusta, yo voy a hacer el mío. El mío va a ser así. Base. A la base sobre la cual voy a hacer, que esto puede ser una base imprimada o carpeta asfáltica. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a echar riego. Y acá voy a echar piedras gruesas, más o menos como estaba el dibujito. Se van a meter un poquito en el asfalto, en el riego. Entonces voy a venir, vamos a ponerle a esta, primer riego asfalto. Y acá le vamos a poner árido grueso. Ahora voy a regar de nuevo, pero ¿qué va a pasar con este riego? Este riego va a regar así ahora. Va a pintar todos esos huecos porque... Entonces acá me va a quedar un pedacito de peso. Y voy a echar intermedio. ¿Y el intermedio dónde va a caer? Va a caer acá. ¿Sí? Árido, intermedio. Voy a volver a regar ahora asfalto y le voy a echar la arena. O árido fino. Ahora voy a hacer un zoom. Voy a tener una piedra. Otra piedra. El primer riego está acá. Esto va a subir un cachito así. Esto es asfalto. Primer riego. Después va a venir otra y me va a quedar acá la intermedia. Y acá me va a quedar la arena. Que logré una superficie lisa a la rodadura y donde esta me está tapando los huecos que me van dejando los otros. Obviamente que acá también va a haber asfalto por los riegos que hice después. ¿Sí? Este es el principio del coso. Entonces, ¿por qué dice que va a tener 2,5 centímetros? ¿Y por qué esto normalmente tiene 30 milímetros? ¿Por qué? Porque el árido grueso, yo no puedo mandar a fabricar un árido grueso para hacer tratamiento. ¿Cuál voy a tener a disponibilidad? Y voy a tener el 1030.
que es el grueso del hormigón. ¿Y cuál va a ser el agregado intermedio? El 620, que es el árido, supongamos, el grueso, de nuevo, pero para el asfalto. ¿Y cuál va a ser el árido fino? Y acá sí. Este es el binder, que puede ser el 3.9. ¿Sí? Entonces, esta piedra tiene 30 milímetros, pero cuando yo la empiezo, se clava un poquito acá. La cubicidad, la piedra nunca va a ser así. Cubicidad espectacular, 100%. Siempre va a tener una cara, dos medidas sobre otra. Entonces, esto medio que se acuesta, y esto que me queda acá al final son 2,5. Entonces, esa es la idea. ¿Y qué hace la rueda del vehículo cuando pisa acá? Pisa sobre la piedra y la piedra descarga directamente sobre la base. Entonces, no tiene ningún aporte. Por eso es importante que cuando ustedes calculen, ahora que vamos a calcular la regla de cuánta piedra lleva gruesa, cuánta intermedia y cuánta fina, se refiere a esto, a que la gruesa quede en contacto con la piedra y transmita directamente a la base. Entonces, esto tiene mucha resistencia. Entonces, no es como la carpeta que transmite las cargas entre agregados. ¿Por qué? Porque tiene, supongamos que tiene 50 milímetros, entonces hay piedras acá y piedras acá. Y entre estas hay chiquititas. Entonces, ¿qué pasa? El tránsito, la fuerza que viene acá y que me tiene que repartir acá, tiene que haber un contacto entre las partículas. Entonces tienen que estar pegadas. ¿Y cómo las pego? Con cemento asfáltico. Pero esa ligadura tiene que ser importante. Entonces tiene que haber una estructura, que lo vamos a nombrar bastante. La mezcla tiene que tener estructura y tiene que tener liga. Esto va para la carpeta en caliente y para la carpeta en frío. Acá no, porque acá directamente el árido es el que aguanta la rodadura. Para que el tránsito, la llanta del camión, me transmita directamente sobre la piedra, que no haya dos piedras. Por eso, la regla 953 que vamos a ver ahora, lo que hace es que no haya doble capa. Eso es importantísimo en un tratamiento. Yo no puedo hacer un tratamiento de 50 milímetros haciendo dos capas de piedra, porque cuando el tránsito pise acá, esta se va a correr para allá o para acá. ¿Sí? Porque la otra va a estar acá. Entonces esta se va a venir y se va a querer poner acá. Y cuando se ponga acá, va a ser tanta fuerza que va a hacer desplazar estas dos para allá y se va a quedar acá. Y van a estar una atrás de la otra. Y esto, ¿saben qué es lo que hace? Es lo que ustedes ven en una carpeta, que la carpeta se ensancha en partes. ¿Por qué? Porque la piedra hunde y corre las otras para afuera y la ruta se ensancha. Cuando se hacen esos baches, ustedes van a ver que se desplaza la línea blanca se desplaza hacia afuera. Por eso, en estos tratamientos, very importante, no hacer doble capa. Donde hacemos doble capa, hacemos lío. ¿Por qué? Y les voy a explicar otra cosa. Yo pongo un riego acá. Pongo esto. Y por una de esas que pasó, me tiró más piedra de lo debido, el distribuidor de piedra. Entonces me quedó acá. Yo compacto, hago todos los procedimientos y vuelvo a regar. Riego acá arriba. Y acá en medio, esto, ¿saben qué pasa cuando estás haciendo esto y te pasa esto? Se despega. Lo levantás como una alfombra. Porque acá no hay cemento asfáltico, nada. No hay liga. No se pegó con nada. Entonces, esto quedó piedra con piedra y lo levantás como una alfombra. Entonces, no se puede permitir en un tratamiento doble, triple, simple, la doble capa. Tiene que ser esto. Esto es lo que se tiene que cumplir para que el tratamiento aguante.
regla 953. Esta es una regla, por eso no es dosificación, es una regla. Vino un tipo y dijo, se llamaba ingeniero Tagle, trabajaba en Vialidad Nacional y dijo, los tratamientos para que salgan bien tienen que hacerse así. No me pidan de dónde lo sacó. Tengo que saber, primero, cuánta piedra voy a usar. De acuerdo a la cantidad de piedra, voy a ver cuánto asfalto. Entonces, tengo que determinar cuánta piedra. ¿Y por qué es importante esto? Porque no todas las piedras son iguales, no tienen la misma cubicidad. La 1030 de Olavarría no es igual a la 1030 de Piro y Ruiz. ¿Sí? Porque por ahí tiene. Fíjense lo que yo les dije recién. El grueso puede ser 1030 y el intermedio puede ser 620. Si en la cantera ponen una sola zaranda, no van a poner 6 y 10. Van a sacar 620 y 2030. Entonces te están vendiendo, pero no es así. En realidad ponen una malla de 15. Entonces, la 620 no es 620, sino es 615. Y la 1030 no es 1030, sino es 1530. Porque no hacen 2 o 3 zarandeos. Tienen una sola malla. Entonces, hay plantas que sí agarran y hacen 620 y después hacen 2040, que es para balasto. Entonces, es así realmente 620. Pero bueno, como tenemos esas variaciones de acuerdo a las distintas canteras, es que hacemos este procedimiento. Nos vamos al lugar donde vamos a hacer el tratamiento, la parte más representativa, caminamos la calle y decimos, bueno, esto es lo que más parecido está. Entonces decimos, acá vamos a hacer la prueba. Ponemos una madera, un marco con 4 maderas, 4 tablas, de 50 por 50, que equivale a 1/4 de metro cuadrado, y agarramos los áridos. Vamos a suponer que estamos haciendo un tratamiento triple. Agarramos el grueso, el intermedio y el fino. Nos llevamos una bolsa de cada uno a la calle. Ponemos cono, ponemos el cuadradito y agarramos y empezamos a medir de a 1 litro de piedra gruesa y la tiramos adentro de ese marco y la acomodamos con la mano. Tiramos 1, 2, 3, 4, 10 litros. La acomodamos bien y ¿qué vamos a lograr? El dibujito que les hice anterior, que no haya superposición de piedra ni que queden huecos, como para que la piedra intermedia caiga al fondo. Entonces, la acomodan todas, dicen 10 litros, no. Dice 8 litros, no, vamos a ponerle medio litro más. Ponen medio litro más y la acomodan, para que no quede ningún huequito. Y de ahí dicen, bueno, perfecto, tengo ¿sí? Digamos que tenemos 8 litros de grueso. Sobre esa misma superficie aplico el fino, el intermedio. ¿Qué hago con el intermedio? Voy echando intermedio para tapar todos los huequitos que me dejó el grueso sin que haya superposición y que yo vea abajo el grueso. Entonces agarro y digo, bueno, 3 litros. Y después agarro el fino y le pongo alrededor y me da 1 litro. ¿Por qué? Porque porque los huecos son menores, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir. Me complicó, ¿eh? No me mueve el mouse.
Ahora sí. Determinación de la cantidad de material bituminoso. Hicimos eso. Ven que acá dice, se le agrega un 15% de agregado flotante para tener en cuenta que la distribución del equipo no es perfecta como la hicimos nosotros. ¿Sí? Si el equipo sería perfecto, podríamos poner lo que nosotros calculamos, pero el equipo no es perfecto, entonces se le agrega un 15% más porque es preferible que me sobre un poquito de árido y no que me falte, porque si me falta, me paso con la cantidad de litros de asfalto y ahí el asfalto es un problema. Yo siempre estoy a tiempo de poner un poquito más asfalto, no puedo poner más árido, porque por más árido que le ponga ya después no pega. ¿Sí? Entonces, dosificación de no contempla retratamientos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que yo les dije, es más difícil poner asfalto y árido, entonces no lo podés usar para hacer retratamiento. Sin exceso de material bituminoso imprimado. A veces, es lo que yo les contaba, cuando hago una base y quiero habilitarla al tránsito, a veces hago y le echo un poquito más de asfalto porque voy a tardar mucho tiempo en hacerle la carpeta. Bueno, ahí tengo un problema, porque ese exceso de asfalto, el tratamiento lo usa y a veces se exuda por tener mucha cantidad de asfalto en la imprimación. Los agregados pétreos son de cubicidad aceptable, o sea, son bastante regulares las tres caras. No excede el 20% de al cubrir la superficie, aplicación mínima es 0,5 litros por metro cuadrado. El riego mínimo. Cantidad de material, 15 grados, a temperatura. Fíjense acá lo que dice, importantísimo. La cantidad de material bituminoso expresado en cemento asfáltico, no en riego ni emulsión, no en diluido ni en emulsión, en riego asfáltico. O sea, cemento asfáltico, sólido. ¿Qué quiere decir? Que como esto tiene un residuo, que lo habíamos visto recién, el R1, el R2 y el R3 tienen distintos porcentajes, los tengo que multiplicar por el residuo, pero eso va después. Esta es la famosa regla 953. ¿Qué dice? Que el total de la aplicación de asfalto en un tratamiento triple es el 9% del total del volumen de los agregados. Miren qué fácil. A ver si puedo agarrar la lapicera. Estoy bastante complicadito hoy. No, acá estoy. Habíamos dicho que nos había dado 8 litros, 3 litros, 1 litro. Pero esto era por un cuarto de metro cuadrado. O sea que lo tengo que multiplicar por 4. Para llevarlo al metro cuadrado, ¿sí? 32, 3 por 4, 12, 1 por 4, 4. Litros, litros, litros. ¿Sí? Acá me dice que el total de todos los 3 riegos es total del volumen del agregado suelto. Total del volumen del agregado suelto. 8, 48. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, me llevo 7, 9 por 4, 36, 42. Estoy tocando muy bien. Estamos complicados. Bueno. Tenemos que el 4 4,2 litros. ¿Está bien hecha la cuenta? El total,
¿Cuánto da? 9 por 5, 40. No, está mal. 432. 432. Ah. 432 litros por metro cuadrado. El total, o sea, el total de los riegos, para nuestro ejemplo, va a ser 432. En los 3 riegos. ¿Qué quiere decir? Que si voy a hacer un riego simple, quiere decir que voy a echar solamente de este material. Entonces voy a echar 1 litro. El 9% de 1 litro es 0,9. Entonces este sellado va a tener 0,9 litros por metro cuadrado. Si voy a usar un doble, quiere decir que los dos riegos míos van a ser estos dos. Porque el grueso lo uso solamente en el triple. Entonces yo acá voy a tener 16 litros. Por 9, 6 por 9, 54, 9 por 1, 9. 144. 13. Voy a echar 1,4 litros por metro cuadrado. Este es para un doble, este es para un simple y este para un triple. El total de todos los riegos. Lo que pasa es que en el triple voy a tener 3 riegos. Entonces, me dice que el total es este. La primera mano, el primer riego, es el 5% del tamaño máximo efectivo del agregado grueso. ¿Qué quiere decir? Es el tamaño en milímetros del agregado máximo efectivo. ¿Y cuál es? El que pasa el 80%. O sea, cuando yo hago la curva granulométrica y me da una cosa así, ¿sí? Este es el 100%. Busco acá el 80%, choco la curva y bajo. Y acá me tiene que dar 1 milímetro. ¿Por qué? Porque digamos que el agregado grueso dijimos que el tamaño máximo, ¿cuánto era? ¿Cuánto era el tamaño máximo? ¡Ey! 30. Bien. 30. Pongamos que estamos acá en 25. Entonces digo, ¿qué me dice esto? Que el 5% del tamaño máximo efectivo en milímetros. 25 milímetros por 5. Me sacó otra vez la puta que lo dio. Ustedes no digan que yo puteo, ¿eh? Buenísimo. Me está matando la tecnología. Se te corta, José, igual en un minuto. $25, me apuro, por 5.